Bueno, este panel está muy interesante. Vamos a darle la bienvenida, por favor, con un aplauso a Jackie Rivero y Andrea Leal, dos mujeres que están en la industria Bitcoin, haciendo cosas un tanto diferentes, pero que al final tienen que ver con la comunicación. Andrea, que por cierto, voy a comenzar con algo que tiene que ver con Andrea, pero ya les cuento. Andrea es editora en Criptonoticias y escribe en Criptonoticias, un portal web especializado también en la industria cripto. Pero Jackie, que viniste muy fancy, creo que vinimos. Bueno, ustedes vinieron muy fancy, la que vine deportiva fui yo. Jackie es Community Manager de Money on Chain, que es un protocolo, por allá tiene fans Money on Chain, es un protocolo argentino que, bueno, también está haciendo cosas muy chéveres. Pero bueno, quiero comenzar nuestro panel de hoy con un comentario, o más que con un comentario, con un artículo que escribió Andrea. Ella no se lo espera, esto no está preparado, por cierto, hace días. El artículo se llama Informar o complacer. ¿Qué espera la comunidad de Bitcoin de los medios de comunicación? Pero hay un quote de ese artículo que me encantó y me fascinó, que de hecho Jackie lo citó, y que dice así: el objetivo no debería ser promocionar a Bitcoin, sino educar a la gente sobre su funcionamiento. Y desde ese punto, chicas, quiero que hablemos. ¿Cuál es el papel que están jugando ahora mismo los medios de comunicación? Ya no solamente sobre informar, sobre reseñar noticias, sino sobre la educación. Pareciera que hay una especie de rediseño en cuanto a los medios de comunicación, por lo menos en cripto. Ya pareciera que no solamente informamos, sino que ahora tenemos la obligación de educar. Así que bueno, obviamente, como Andrea fue la autora de ese artículo, vamos a comenzar con Andrea. Dale, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por invitarme y ver a toda esta gente interesada en criptomonedas. Y bueno, por citar ese artículo, que no esperaba que le ibas a traer, pero bueno, sí, va bastante en tono con la charla de hoy, ¿no? Sí, a mí me sorprende y es algo que me gusta de cómo se está tornando. Yo creo que sobre todo en la comunidad de criptomonedas a nivel de periodismo, porque es un tema muy técnico, entonces siempre la audiencia y uno también, ¿no? Como metido en el mismo ecosistema, siempre la audiencia pide información, pero también educación. O sea, es necesario para que la gente aprenda sobre trading. Claro, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo hago dinero con Bitcoin? Pero para hacer dinero con Bitcoin, primero tienes que entender Bitcoin. Tienes que entender la minería, tienes que entender sobre el protocolo, sobre el libro blanco. Y entonces, indudablemente, yo no soy programadora, ni soy ingeniera, ni nada por el estilo. Entonces, a mí me costó mucho. Y creo que, bueno, el equipo en general, porque yo me formé con las criptomonedas, fue con el equipo de Criptonoticias, pero nuestro enfoque siempre ha sido educar porque es la primera barrera. Yo me encontré con esa barrera y mientras más tenía que traspasarla, más me dije a mí misma, es necesaria la educación. Además, yo soy colaboradora de la Criptopedia, que es la parte educativa que nosotros tenemos en nuestro blog, y exactamente la Criptopedia va en eso, ¿no? Es como, bueno, nosotros hablamos todos los días de criptomonedas, pero ¿qué es? ¿Qué es esto? O sea, ¿cuál es la parte más básica? Y por eso la necesidad de ese artículo, ¿no? Porque a veces creo que algunos, por el mismo tema de que nosotros somos un grupito, y el mismo tema de que esto tiene que ver con dinero, la gente puede llegar a ser muy pasional, ¿no? Y puede llegar a pedirle a los medios de comunicación, como a veces es una tecnología que encuentra tanta resistencia y encuentra tantas personas que se oponen a ella, entonces buscan que nosotros, que somos como los que hablamos de ella y los que la defendemos, entre comillas, ¿no? Nos volvamos como una especie de publicistas, ¿no? De defensores a capa y espada. Y yo creo que Bitcoin no necesita defensores ni promotores, que era lo que decía en ese artículo. Necesita más bien gente que simplemente esté interesada y que lo use. Y bueno, yo creo que eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Genial, genial. Jackie, cuéntanos, por lo menos de tu experiencia. Yo creo que los community managers son obviamente comunicadores, están todo el día comunicando cosas, comunicando experiencias, más allá de la construcción de marca, parte de el trabajo en community es obvio comunicar. Y en la industria cripto nos pasa algo muy interesante y es que los community tienen que educar de alguna forma, porque generalmente cuando estamos en la industria cripto buscamos contenido de valor, ¿cierto? Buscamos a esa persona que nos hace hilos en Twitter, posts en Instagram, buscamos podcasts, o sea, buscamos realmente información de valor. Entonces, la misma pregunta para ti, ¿de qué forma crees que los medios de comunicación
tienen cierta responsabilidad o no en lo que es el tema de la educación, que ya estamos todos muy claros de que es relevante para la industria. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Al igual que Andrea, yo empecé a trabajar con Bitcoin sin saber básicamente nada. También tuve la oportunidad de empezar y dar mis primeros pasos en criptonoticias y la idea siempre fue la educación. A mí me parece desde un punto de vista de hacia que tienen que hacer los medios de comunicación, que no solo los medios tienen como una necesidad o un deber o quizás una querencia de enseñar sobre Bitcoin, sino que es algo que les toca. O sea, los usuarios van a ir a ver a Criptonoticias, a Bain Crypto, a Cointelegraph o al que sea que esté hablando de Bitcoin. Gracias por la publicidad. De nada, nada. Por eso yo hago marketing, no me tiro. Gracias. Y tienen que comenzar a explicar un montón de detalles que ver, o sea, de verdad, si ustedes ven una noticia, 5 de cada 7 palabras las personas no van a entender qué significan, por lo cual, para que la comunicación sea efectiva, es necesario, es completamente necesario que se haga un doble clic, que se explique, que las personas tengan a dónde ir, a una fuente dentro de la que sea, entre comillas, confiable, porque, a ver, si el principio es no confíes, verifica, pero... Y acá en el ecosistema en Bitcoin hay una premisa de que cada quien tiene que hacer su propia investigación y yo la comparto. No tenemos que dar el pescado servido, pero no está mal apuntar una dirección. No está mal decir, bueno, dale por ahí. Yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer si quieres meterte a comprar Bitcoin o si quieres gastar tu dinero en trading de futuro o lo que tú quieras, pero puedes comenzar por aquí. Y ahí los medios de comunicación, tanto en redes sociales como en iniciativas educativas, como la Criptopedia, a la que siempre recomiendo, o como la biblioteca que lanzó recientemente Satoshi en Venezuela y en la que tuve la oportunidad de participar, después de que ya los muchachos tenían un montón de tiempo metiendo allí su esfuerzo, son muy importantes. O sea, hay muchos elementos que necesitan tomarse en cuenta, no solo desde los medios tradicionales, sino, bueno, desde las redes sociales, particularmente en Twitter, como tú mencionabas también. Sí, mira, yo creo que incluso hay un tema de impacto, ¿no?, de la industria cripto en los medios de comunicación tradicionales. Por lo menos a mí me pasa mucho que generalmente medios tradicionales, es decir, televisión tradicional, prensa tradicional, de pronto me invita para una entrevista y me han dicho cosas como que no entendemos esto, no tenemos a nadie entre nuestro equipo que sepa cómo funciona Bitcoin, ¿será que puedes venir a hacer una entrevista, puedes venir a explicarnos? Y yo creo que eso es un indicativo de que la industria criptocomunicacional, Cointelegraph, Criptonoticias, Vini Cripto Mi Casa, de alguna forma u otra hemos cobrado bastante relevancia, no solamente a la hora de comunicar, sino a la hora de educar. Entonces, mi pregunta sería la siguiente: ¿creen ustedes que la industria criptocomunicacional está desplazando a la industria tradicional, es decir, a la tradicional radio, la prensa? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, no sé si desplazándola, porque seguimos siendo pocos y chiquitos, pero indudablemente creo que sí estamos como introduciendo nuevas formas de pensar. Porque bueno, sí, al final el nicho lo pide, era lo que decía Jackie, o sea, es necesario informar, porque si no, o sea, si yo hablo de NFT, ¿qué son esas siglas? Y sobre todo en un medio que, de nuevo, se mueve dinero, es necesario estar claro de cómo funcionan las cosas, porque si no, ocurren estafas, ocurren malos entendidos, y la gente tiene que estar clara. Entonces, es un tema tan evasivo, es un tema que algunas personas, por el simple hecho de que es tecnológico, ya le empiezan a tener como idea. Entonces yo creo que indudablemente los medios de comunicación tradicionales se están dando cuenta de que necesitan de nuestras herramientas, de la gente que está todo el día aprendiendo sobre criptomonedas, para ellos también tener esa parrilla, porque indudablemente la gente cada día más está interesada sobre las criptomonedas. Y a mí me pasa que tengo amigas muy cercanas, ¿no?, que jamás ni nunca, o sea, yo llevo ya casi 4 años en el ecosistema, ¿no?, casi 5, creo que ya se me perdió la cuenta incluso. Un día en cripto son 10 años en el mundo normal. Exacto. Y entonces me pasa que, claro, cuando yo empecé, ellas decían, uy, criptomonedas, si acaso habían escuchado sobre Bitcoin. Y hoy en día me dicen, ay, mira, mi novio está invirtiendo en NFT. O incluso me dicen, mezclan las siglas. Y yo digo, NFT es lo que me estás hablando, no me imagino. En NTF. Es NTF. Y entonces, indudablemente, cuando tienes ese público,
o sea, la prensa tradicional dice, bueno, nosotros te necesitamos, no vamos a perder este público para los pequeños, ¿no? Entonces vamos a tratar de captarlos y vamos a tratar de llamar. Y la manera que ellos, yo creo que toman referencias de nosotros, dicen, ay, mira cómo esta gente lo está haciendo, porque esta gente conecta con la comunidad, porque al final, de nuevo, somos una tribu, somos pequeñitos, todos nos conocemos, o al menos nos hemos leído, y bueno, eso hace que entendamos lo que la gente está buscando y lo que la gente necesita. Jackie, la misma pregunta. ¿Cómo crees que la industria cripto está impactando, revolucionando la forma de comunicar? Y antes de darte el micrófono, se me ocurre un par de ideas, y es que fíjense que ahora hay nuevos formatos de comunicación, ¿no? Ahora la gente consume mucho los podcasts en todas estas plataformas, la gente se educa con podcasts, la gente escucha de pronto las noticias en algún canal de YouTube, y siento que, aunque como dice Andrea dice que somos una tribu, yo soy un poco más optimista y me gusta decir que somos ya una industria, pero obviamente todavía tenemos un porcentaje muy pequeño. Siento que sí hay como un cambio, o sea, hay un cambio en la forma de comunicar. Y creo que los medios tradicionales tienen la obligación de, obviamente, actualizarse. Pero la pregunta es la misma. ¿Cómo crees que está impactando la industria cripto a los medios de comunicación tradicionales? Bueno, allí Bitcoin y la industria cripto, como mencionas tú, se ha visto muy beneficiada de la nueva tendencia de la comunicación, que como estabas comentando, ya no es tanto, voy a sintonizar la televisión para ver qué está diciendo CNN o, no sé, Reuters o Globovisión, o lo siento por los amigos de Globovisión, pero no es el Sorry, consumo. Globovisión, si están viendo. No es con ustedes. Sorry, no mentira. La cuestión es que las personas dicen, bueno, voy a ver este podcast, voy a escuchar, hace poco salió una cifra que mostraba cómo Joe Rogan tenía más público que, no recuerdo cuál era el medio estadounidense en este momento, pero era uno de los principales, Fox News creo que era, y la cuestión es que la comunicación ha migrado de ir de lo tradicional, del presentador, buenas tardes, que estamos aquí todos en la Caracas, a una comunicación un poco más desenfadada, un poco más cotidiana, que es muy importante, y en ese sentido Bitcoin le ha caído como anillo al dedo porque es justo a lo que vamos nosotros. Sí, de hecho creo que incluso Bitcoin, más allá de la inclusión financiera, creo que incluso hay un tema de inclusión laboral que ha abierto la puerta para que muchos perfiles entren en la industria. Pero antes de hablar de ese tema, que es muy importante, voy a tomar el ejemplo de una agencia que acabas de nombrar, tradicional, que es muy importante, que es Reuters. Y fíjense que este año pasado, y voy a contar esta anécdota, Reuters publicó una noticia de que Walmart había aceptado o estaba aceptando Litecoin como forma de pago. Y fue muy revolucionaria la noticia porque era una cadena importante en Estados Unidos y tal. Y recuerdo que nos llegó, no sé cómo les pasó a ustedes en Cripto Noticias, no sé si ustedes lo reseñaron, pero recuerdo que nos llegó y nuestro editor, que no sé si está por ahí, Luis, dijo que es muy cuidadoso a la hora de seleccionar los headlines, nos dijo, ya va, vamos a confirmar muchas veces más porque, o sea, está bien que lo publicó Reuters, pero no me lo creo. ¿Qué pasó? En menos de una hora muchos portales cripto estaban replicando la misma noticia de que el Walmart estaba aceptando Litecoin. A las horas Walmart desmintió la noticia. Y entonces ahí caemos en un tema de fake news, incluso en el mundo cripto, que es voy a tener un término de periodista de sucesos, es un flagelo que ataca no solamente la industria tradicional, pero que pareciera de pronto no verse tan frecuente en la industria cripto. La pregunta es, ¿tenemos fake news en la industria cripto o no tenemos tanto fake news como en la industria tradicional? ¿Cómo lo ven ustedes el tema de los fake news? Y obviamente ambas son comunicadoras, ¿qué estrategias utilizan a la hora de verificar una fuente, una noticia o una información? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que en parte evitamos las fake news, como tú dices, o sea, por el lema. Sí, o sea, siempre verifica, no confíes ni siquiera en tu mamá, pues. Tu mamá te lo puede haber dicho, puede ella tener razón, pero hay que verificarlo para ver si mamá tiene razón. Entonces, pero al mismo tiempo creo que sí, a veces podemos pecar de sensacionalistas por el mismo tema de que se mezcla la información de la publicidad, que hasta qué punto llega la publicidad, que hasta qué punto queda la información y hasta qué punto llega la ideología también. O a veces quiero publicar primero que Cripto Noticias, quiero ganarle, quiero tener yo el headline primero. Esas cosas pasan. A ver, yo creo que aquí hay mucha colaboración. Andrea escribe en Cripto Noticias, yo escribo en Bien en Cripto y aquí hay buena vibra. O sea, estamos en medios distintos, pero al final
esa competencia por el titular siempre está, o sea, es normal, va a estar en cualquier medio de comunicación y a veces allí entramos en el riesgo precisamente de tener un titular falso, tener información falsa porque quiero ser el primero, quiero ganarle a mi otro competidor, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Eso es parte de los medios de comunicación y siempre va a estar. Pero bueno, yo creo que por lo general, al menos en mi casa, ¿no? En el sentido de... Y yo me imagino que también en las demás, por lo mismo que tú estás diciendo de que siempre es importante verificar. Uno prefiere demorar la noticia antes de que vayas a decir una cosa que te vayas a arrepentir después y te tachen de fake news y bueno, de pecar en lo que exactamente estamos tratando de no ser, ¿no? De no decir mentiras, de siempre verificar y de creernos, ¿no? Y sobre todo, también yo creo que otra cosa bien interesante que pasa por este mismo tema de no confiar y verificar es el hecho de que siempre le ponemos nuestro ojo bitcoiner a las cosas, ¿no? Entonces es como, pero esto realmente es así, ¿cuáles son las ideas extrañas que tiene esta persona, ¿no? Sus impulsos para controlar qué cosa, ¿no? Qué bien. Entonces creo que eso es bien interesante y eso podría, ojo, los medios de comunicación siempre lo han tenido, ¿no? Al final un periodista lo que busca es la verdad. O al menos en teoría debería. Entonces creo que al final esas máximas de Bitcoin o de la comunidad Bitcoiner, vamos a ponerlo mejor así, se adaptan muy bien a la industria en la que nosotros estamos, que es los medios de comunicación. Total, absolutamente. Jackie, ¿cómo ves el tema de la fake news? Misma pregunta en cripto. ¿Te has topado con alguna y te has salvado de, compartir algo, de que, casi lo retuiteo, casi lo comparto? De hecho, yo recuerdo que ese día, el día de lo de Routers, yo estaba un poco molesta porque yo le decía, Luis, tenemos que sacarlo, es Walmart. Y Luis me decía, no, espérate, pero Luis, ya pasaron 2 horas. Y bueno, fíjate que en la tarde Walmart dijo que la noticia era falsa. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ahí hay que tratar siempre de verificar y de hecho desde el lado de marketing y de redes sociales es bastante costoso publicar un fake news porque al final la reputación en Twitter, en Facebook, en Instagram, por más que tú hagas trabajo para recuperarla, te disculpes, digas, o sea, al final el trabajo de un medio es verificar las noticias. O sea, es tratar de ser veraces, de decir las cosas con el grado de objetividad que sea posible. Ese es el trabajo en sí. Y bueno, salir de allí es un poco complicado. Sin embargo, a ver, hay situaciones. Yo recuerdo que no fue particularmente un fake news, pero fue una situación hashtag scam no es negocio. Y fue uno de mis primeros artículos. En ese momento, José Rafael era mi editor. Y yo publiqué que eso era un scam. Bueno, o sea, no con esas palabras exactas, creo, o si las puse me las editaron, gracias a Dios. No seas tan fuerte, te dijeron. No, pero de verdad era un scam y se supo que era un scam, se confirmó que era un scam 7 años después, 5 años después, muchísimo tiempo después. Y evidentemente cuando salió la noticia, al medio todo el mundo le cayó. Igual pasó en Criptonoticias un montón de tiempo con OneCoin, era que se llamaba el scam. 1000 personas diciendo que no, que eso es falso, que ustedes están publicando cosas que no son reales, que no tienen pruebas. Y allí hay un momento muy complejo del lado editorial, porque pues no hay pruebas de que sea un scam, porque ninguno de nosotros metió la plata ahí y nos escamearon. Pero sí huele, o sea, ahí es complicado. Sin embargo, bueno, desde el lado de marketing, ahora un poco más hablando de lo de redes sociales, de ese lado también hay bastante que cuidar, porque todos estamos todo el día en Twitter, todos estamos todo el día dando likes y compartiendo memes y haciendo cosas, pero que, de hecho, ahorita que estoy trabajando con Money and Chain, es un poco diferente porque es un protocolo y un protocolo no tiene tantas licencias como pudiera tener un medio, que un medio, por ejemplo, puede publicar memes y hacer comentarios bold y meterse con la gente, pero esto es un protocolo descentralizado en el que yo voy a dar voz. Entonces es como muy delicado. Hay que tener un poco de tacto y bueno, dentro de todo hay bastantes libertades, que es una de las cosas que me gusta más de trabajar a mí con proyectos relacionados a Bitcoin, que a diferencia de otros entornos hay muchísima posibilidad de ser creativo, de escribir, de lo que te salga de la cabeza. Sí, absolutamente. Me quedo con esa última frase de la posibilidad de ser creativos y aquí vamos a hablar de algo que me gusta mucho y era la inclusión laboral, ¿no?
la forma en la que la comunicación en Bitcoin, en criptomonedas, bien sea, por ejemplo, en el caso de Jackie, que es Community Manager y está trabajando con un protocolo descentralizado, en el caso de Andrea, que está trabajando como editora en Criptonoticias, en mi caso, que además de ser abogada, también escribo en Criptonoticias. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque, ¿cuál es tu profesión, Jackie? Yo soy comunicador social. Ah, de la bueno, pero Católica. Jackie está en point, no, por favor, un aplauso para Jackie, ¿vale? Por favor, está en su casa, ¿qué pasa? Que justo hoy se cumplen 2 años de mi graduación. Otro aplauso para Literal. Jackie, por favor, ¿qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Andrea, en tu caso, ¿tú qué estudiaste? Yo estudio letras, yo sí no estoy en mi casa. ¿Estudiaste qué? Letras. Wow, bueno, me siento ahora la menos culta acá. No, bueno, fíjense lo distinto, ¿no? Jackie sí estudió comunicación, Andrea estudió letras, que bueno, aunque es una forma de comunicar, pero no es comunicación social. Yo estudié derecho, algunos dirán que a los abogados se nos da muy bien la palabra, por razones obvias, pero fíjense que por lo menos en nuestro caso, estamos en la industria cripto y estamos comunicando. Yo estoy comunicando en Bini Crypto, lo que hago en Crypto Lawyer, estoy comunicando todo el día ideas, cosas, y en algún punto es interesante ver cómo perfiles, economistas, abogados, gamers, gente que sabe de cripto, gente que incluso no ha estudiado nada, o sea, gente que no tiene profesión, puede ingresar a la industria cripto como escritores, como community managers, incluso en algún punto como crypto specialist, sin haber estudiado nada, pero por lo menos con haberse metido de fondo en el estudio de un protocolo. Y de eso quiero hablar, ¿no? De la inclusión laboral tan interesante que propicia Bitcoin. ¿Crees tú que Bitcoin realmente permite que cualquier persona pueda entrar? Y digo Bitcoin y puede ser cualquier criptomoneda. Probablemente hablo de Bitcoin para hablar de la industria, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la inclusión laboral en la industria cripto? ¿Y crees que de alguna forma esto pudiera ser negativo, por ejemplo, para otras profesiones? Escuchaba al doctor Olmos que decía que ahora los chamos, los papás no le dicen párate de la computadora para estudiar, sino párate en la computadora para jugar y para que ganes, y eso tiene que ver mucho con la industria cripto, por ejemplo, cuando Axie Infinity, etcétera. ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que es positivo? ¿Crees que es negativo el tema de la inclusión? ¿Y piensas que pudiera desplazar a algunas carreras tradicionales de que la gente diga, no, mira, yo no voy a estudiar medicina, qué fastidio, yo quiero ser TikToker cripto, por ejemplo? Mira, esa es una pregunta muy buena porque es algo que me llama mucho la atención porque, bueno, me atañe como yo a veces decía como, ay, ¿qué hace una letrada aquí en medio de toda esta gente que son programadores, ingenieros y comunicadores, ¿no? Sobre todo también, porque yo decía a veces como que, bueno, yo estoy comunicando, pero yo no soy periodista con título, ¿no? Entonces, y yo creo que, bueno, pasa muchas veces, primero hablando sobre Bitcoin, ¿no? Y después hablemos de la comunidad en general, pero yo primero lo veo con Bitcoin en el sentido de que Bitcoin, además de una moneda, es una ideología, ¿no? O sea, es una forma de ahora de proponer un nuevo método financiero, ¿no? O sea, yo ya no me quiero relacionar de las finanzas como con fiat, ¿no? Bueno, no está acostumbrado a que las cosas se muevan de cierta manera, sino que ahora yo creo que el dinero puede ser de todos y yo creo que el Estado no tiene por qué estar regulándolo y que además el dinero es mío. Y yo creo que esa propiedad que te da Bitcoin de creer que el dinero es tuyo, te hace que en vez de ser simplemente un sector, un área de interés, se convierta en algo parte de tu vida, ¿no? O sea, tú tienes una postura, o sea, yo tengo una postura, mientras más tiempo yo llevo en el medio Bitcoiner y mientras más tiempo llevo utilizando la moneda, más yo me pongo radical respecto a esas cosas. En el sentido de que, y trato de no ser fanática, pero sí, indudablemente, cuando alguien me cuenta sobre finanzas tradicionales y le pasa algo como que le bloquean una cuenta, indudablemente yo ahí digo, ¿qué te pasa por no tener Bitcoin? Si tuvieses Bitcoin, tal vez no te bloquearían en la cuenta bancaria. Pero bueno, obviamente hay sus variables, ¿no? Y yo creo que por el mismo hecho de estar tan cercano a la ideología, ¿no? Y convertirlo en parte de tu vida, eso permite que mucha gente de distintas áreas se interese y esté cada vez más, porque por el mismo tema que habíamos hablado de educación, tienen que ir poco a poco adentrándose en el sistema educativo, o sea, en educarse sobre las criptomonedas, y eso hace que lleguen a estos sectores, ¿no? Porque también no todo el mundo se pone a leer sobre criptomonedas. Entonces, que alguien maneje esa información, le da tarima para, ya sea en Twitter, ya sea en un medio de comunicación, ya sea donde él pueda difundir la información, un podcast, YouTube, le da cabida para que él también se convierta en una voz, ¿no? Yo creo que también las redes sociales juegan en conjunto con eso de que está ocurriendo con la industria. Y lo otro que también creo, ya dejando a Bitcoin de lado, porque bueno, Bitcoin yo, en mi caso, yo lo veo como
método de pago, transacciones financieras, trading. Pero la industria de criptomonedas en general siempre ha estado buscando es diversificarse. Ellos no se quieren quedar únicamente, o al menos esa es la impresión que a mí siempre me ha dado, de que no se quieren quedar únicamente con dinero. Ellos quieren ver, bueno, pero ¿y esto del blockchain, de un token, ¿qué puedo hacer con esto, no? De eso han salido estafas, proyectos no muy prometedores, pero también han salido proyectos muy interesantes. A mí, por ejemplo, el proyecto Axie Infinity me parece súper interesante. Los NFT, todo lo que puedas hacer con los NFT, a mí me parece sumamente interesante. Indudablemente, eso está abriendo a que, por ejemplo, los artistas, o sea, yo tengo un montón de amigos que son artistas y me preguntan, mira, ¿y cómo eso de los NFT? O sea, yo puedo vender ahí mi cuadro, porque podría ser buenísimo, ¿no? Al final, o sea, el arte que está tan, ahorita tan mermado, ¿no? Por todo el tema de lo físico, hoy en día tú puedes de repente agarrar tu obra y mostrarla al mundo y de repente tener muchos más compradores, ¿no? Entonces, creo que el mismo tema de la diversificación hace que cada vez se capte más gente de distintas vertientes y que esas personas quieran también trabajar en el medio. Entonces, indudablemente sí, incluye muchísimo. Sí, yo creo que es un ecosistema, bueno, una industria que promueve la inclusión no solamente financiera, sino ahora la laboral. Voy con la misma pregunta y añado otra que Andrea no me respondió, la misma. ¿Crees que hay inclusión laboral en la industria? Puedo saber cuál es tu respuesta, pero quiero escucharla. Y luego la segunda, de si crees que en algún punto pudiéramos llegar a un momento donde la gente no quisiera ir a la universidad tradicional porque vamos a ver a los chamos diciendo, no, mira, yo quiero ser bitcoiner, yo quiero ser tiktoker de cripto y solamente quiero dedicarme a esto y no quiero nada que ver con derecho, nada que ver con medicina, nada que ver con ingeniería. Bueno, mi postura allí es que la verdad aprender de Bitcoin te cambia la vida en muchos sentidos. Primero, a un nivel personal, te da como cierto despertar filosófico, te cambia la perspectiva de un montón de cosas que estaban ya establecidas y te abre un montón de puertas. Y tú ves por qué puerta te vas. Tú ves si a ti te interesa, bueno, ahora que aprendiste de Bitcoin y descubriste que con las criptomonedas hay un mercado y una volatilidad con la que puedes hacer dinero, quieres hacer trading, o si lo tuyo es hacer ilustraciones y ahora quieres hacer NFTs, o si tú lo que haces es marketing, como es mi caso. Yo cuando estaba en la universidad, yo empecé a estudiar periodismo porque yo quería ser periodista económica, hacer investigación. Wow. Bastante específico. Por eso cuando a mí Héctor me llamó y me dijo, hola, ¿quieres escribir? Esto es como economía pero diferente, ¿te interesa aprender? Y yo, sí, claro, por supuesto, dime dónde. Comencé y de una vez me fui por ese lado, pero a mí, en mi opinión, Bitcoin abre las puertas a que las personas desarrollen sus habilidades en lo que les importe, en lo que les guste, en lo que les llame. Como decía Elena ayer, las personas comienzan a descubrir esto por donde les atrae. Hay personas que es lo social, hay personas que es lo legal, hay personas que es lo escrito, hay personas que, o sea, que es el marketing, que es hacer un podcast, que es hacer trading, por donde sea. Y lo mejor, o lo que a mí más me llama la atención, me gusta de este espacio en el lado laboral, es que acá las personas no preguntan, ¿y qué estudiaste tú? Sino, ¿qué sabes hacer tú? ¿A qué te dedicas? O sea, ¿qué te gusta? Y una cuestión que a mí me han preguntado en esta industria y nunca en las otras, porque yo también trabajé en algunas cosas fiat, como decimos nosotros. Shame on you. Unos e-commerce por ahí. Me preguntan, ¿y eso te gusta? ¿Eso es algo que tú disfrutas hacer? O sea, ¿tú te tripeas a hacer tweets? Yo, por supuesto, claro que sí. Y nosotros y que nos tripeamos demasiado a estar todo el día luchando sobre Bitcoin. Entonces, a mí me parece que sí promueve la inclusión, que permite que las personas que quizás estudiaron algo en la universidad, que estudiaron porque, bueno, esa fue la mejor decisión que les pareció en el momento y se graduaron y dijeron, no, pero es que esto a mí no me gusta, yo no quiero ejercer, yo no me veo haciendo esto. Si te interesa, dale, o sea, de verdad, hay muchísimas oportunidades y no recuerdo cuál fue la otra pregunta que me hiciste. Pero ninguna de las dos me la quiere responder, ¿vale? ¿Qué problema? La pregunta fue, ¿creen que en un futuro, ni siquiera lejano, en un futuro cercano, veamos a los chamos diciendo, bueno, los chamos, ya parezco una vieja ya de 500 años, me pasé de boomer, veamos a los niños, no, mira, yo no quiero, que eso es estudiar medicina, o sea, veremos un cambio de paradigma incluso en el tema laboral de que la gente ya no querrá, por ejemplo, bueno, vamos a necesitar los médicos todavía, pero saben, como ese estigma de que tienes que ser médico, tienes que ser abogado, tienes que ser ingeniero, ¿creen que ya está cambiando? Yo creo que sí está cambiando y de formas muy radicales, particularmente acá en Venezuela, muchas personas con
con un mindset muy tradicional han tenido que recular ante su posición tan fuerte porque, bueno, la verdad es que yo sé que Diego y Alejandro dijeron que Axie Infinity no es un trabajo, sino que es un hobby que te puede dar plata, pero hay personas que sobrevivieron y han sobrevivido mucho tiempo porque tienen becas de Axie Infinity. Entonces, cuando las personas con esa mentalidad tan tradicional se ven con la claridad de que, bueno, esto que está haciendo mi hijo, mi sobrino, no sé, mi nieto, le está generando ingresos y le está permitiendo alcanzar las cosas que quiere, pues hay una necesidad clara de pues, modificar lo que estás pensando. Y en el caso de las personas jóvenes, yo creo que con la educación en línea, con cosas como Platzi, por ejemplo, mi hermano, que sorry por la información, no, mentira, su generación tiene una visión muy diferente. Cuando yo me gradué del colegio, todo el mundo quería ir a la universidad y cuando él se graduó del colegio, a mí me sorprendió bastante que ninguno tenía pendiente, o sea, solo los que se iban del país y tenían cómo estudiar en España, en Estados Unidos, qué sé yo, estaban pendientes de entrar en la universidad, pero el resto era como yo quiero ver qué aprendo y quiero ver cómo me desenvuelvo, así que yo no veo tan descabellado que capaz las personas migren a otras formas de educación. Sí, yo concuerdo con Jackie y sobre todo creo que en gran sentido también ha pasado por, de nuevo, las redes sociales. Las redes sociales han sido un gran aliado de que la gente empiece como a cambiar esa forma de pensar de, ay, todo es la universidad es muy buena y indudablemente da un montón de herramientas para que pienses de forma libre pero también es tradicional, ¿no? Y indudablemente, esto es incómodo decir porque, bueno, yo soy muy pro universidad, pero al mismo tiempo, indudablemente hay otras formas de aprendizaje. Hay otras formas de aprender que no tienen que ser en un pupitre, mirando a un profesor y escuchando. Y Internet, más allá de las redes sociales, Internet nos ha dado esas posibilidades. Entonces, sí, yo creo que así como hace unos añitos, ¿no? Y yo también aquí sonaré como boomer, porque también yo veo ya a los niños así como muy, muy lejanos a mí, por más que no tengo mucha edad. Pero hace unos años atrás uno veía a los niños diciendo, bueno, quiero ser youtuber. No me parecería nada extraño que hoy en día vea un niño y diga, bueno, yo quiero ser trader de Bitcoin, porque eso da plata, ¿no? Incluso hay. O sea, Bueno, por ahí no sé si vieron ayer a Cripto Divertido, que con solo 9 años. Hola, Alessandro, ¿cómo estás? Bueno, para los que no lo conocen, ese niño que está allá tiene 9 años y ya es un comunicador. Está comunicando noticias, está comunicando ideas, está haciendo cosas en su canal y creo que es un ejemplo interesante de la próxima generación, ¿no? Pero fíjense, hablando de medios de comunicación, por ahí llega una pregunta en el canal de Telegram muy interesante y es sobre el impacto de las noticias en el mercado, ¿no? Y yo creo que el año pasado hemos visto varios escenarios interesantes, varias noticias que se han dado que han influido en el mercado de Bitcoin. Recuerdo, por ejemplo, cuando China prohibió la minería por vez 700 en un año. Saben que si China siempre estaba prohíbo, permito, prohíbo, permito, prohíbo, permito. Esa fue una. Eso produjo un éxodo de mineros y, bueno, en algún punto una caída en el hash rate de Bitcoin. Eso hizo que de alguna forma, bueno, muchas cosas pasaron, entre esas la caída del mercado. Pero además de lo de China, que ya pareciera que es bastante recurrente anualmente lo del país, hay actores dentro de la industria que con un tweet pueden disparar hacia arriba o hacia abajo el mercado. Y voy a citar dos ejemplos. Cuando entró Bitcoin en vigencia como moneda de curso legal, el mercado creo que $12,000 hacia abajo ese día. Eso es un hecho interesante, pero también un actor que todos conocemos y que seguramente muchos de ustedes odian, que es Elon Musk, que cada vez que hace un tweet, en estos días hizo un tweet de una uva, y la criptomoneda Grape o el token Grape se disparó no sé cuántos % y una cosa estúpida. Entonces, ¿cómo ustedes creen que las noticias y que estos actores, estos influencers, por así decirlo, o estas grandes personalidades, cada vez que hacen un tweet, cada vez que emiten opinión, o incluso cada vez que un país como China prohíbe la minería de Bitcoin, esto tiene relevancia en el mercado y en la industria? Sí, mira, yo creo que, bueno, como el tema de Bitcoin es de nuevo finanzas, tiene que ver con trading, al final las noticias siempre tienen impacto en los mercados financieros, ¿no? Es algo que pasa, por ejemplo, cuando se declaró la pandemia, bueno, todo se fue para el carajo. Entre ellos Bitcoin. Y estamos en una universidad, por favor. Entonces, bueno, yo creo que indudablemente las noticias tienen muchísimo efecto en el precio de las criptomonedas, uno lo ve, y también por eso exactamente yo creo que los medios de comunicación, creo lo que decía, tenemos la obligación de tener cuidado, ¿no? De no ser unos
manipuladores de mercado siendo demasiado positivos o demasiado negativos, ¿no? Indudablemente, yo sobre Elon Musk me gusta mucho hablar porque me parece que sí, es algo que me ha llamado mucho la atención y me dio mucha risa, sobre todo cuando Elon estaba bien sobre Bitcoin, todo el mundo lo amaba. Era Bukele. Era Bukele, era el rockstar de Bukele, ahora ocupó ese espacio y bueno, Saylor de MicroStrategy, ¿no? Ahora son ellos dos nuestros santos niños. Entonces, pero cuando Elon decidió que ya no quería más sobre Bitcoin, bueno, entonces lo defenestramos, ¿no? Elon Musk no es un santo de mi adoración, pero indudablemente sí es la muestra exacta de cómo estas personas, o sea, cómo la gente le da mucha importancia en los comentarios de los otros, sin que realmente haya basamento de que esa persona sepa de lo que está hablando, ¿no? En el caso de Elon Musk, bueno, cuando dejó de apoyar a Bitcoin, yo dije, bueno, este hombre invirtió en algo que no entendía, definitivamente. En Dogecoin. Definitivamente. Yo incluso lo que dije fue, qué bárbaro, cómo utiliza su dinero, ¿no? Es impresionante que aún sea millonario. Pero indudablemente sí me llamó mucho la atención porque, claro, es el efecto de voz de él y el efecto rebaño de que la gente le hace caso, ¿no? Entonces, ahí cuando yo a veces me pregunto como, bueno, tú pasaste por Bitcoin o Bitcoin pasó por ti, ¿no? Para mí, al menos, y ahí la importancia de la educación, para mí, que yo siempre he tenido un acercamiento de Bitcoin a nivel educativo, de que lo quiero entender por qué esto tiene valor. ¿Por qué hay unos mineros que se conectan a esas máquinas y eso como un tragamonedas, saca monedas así nomás? Obviamente no, pero a una persona que no comprende, indudablemente el primer contacto que tiene no lo puede entender. Y yo creo que mientras más uno se educa, más uno va teniendo como un criterio propio, uno va teniendo una opinión y uno al final dice, uno empieza a tener como más distancia de estas personas. Entonces, bueno, Elon Musk puede decir lo que él quiera, pero eso no significa que a mí me vaya a afectar. Yo creo que es el hecho de que estamos en una industria tan naciente, todavía tan verde, de que hay mucha gente que no se ha educado, que es un mercado tan volátil, tan nuevo, en algún punto pudiera ser desorganizado, y eso hace que la gente que no está educada entre en pánico y venda, ¿no? Jackie, same question for you. ¿Qué está pasando con esas grandes personalidades y cómo influyen no solamente los tweets de Elon Musk, sino de las noticias de estos grandes países o estos grandes eventos? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a ver a Amazon, de pronto un Netflix? O sea, con esta clase de noticias, ¿cómo influye esa opinión de los grandes actores en el mercado cripto? Esa opinión, en mi opinión, valga la cacofonía, eso solo nos muestra la especulación. O sea, eso es producto de la especulación. Las personas escuchan otra vez que alguien dijo, le puso la fe a Bitcoin, sí, ahora sí, y entonces vamos a meter toda la plata, listo, vamos todos para allá porque esta persona que es referencia para mí, puede ser Elon Musk, puede ser Luisito Comunica, puede ser, o sea, el que sea, Putin hace 3 días, o sea, el que les pongan y les parezca, va a generar igual la misma reacción y los mercados especulativos van a reaccionar a ellos, porque de ahí es donde ellos hacen plata. Entonces, nada, a mí me parece que nada, eso es un poco inmadurez, digamos, de esta etapa, como tú estabas mencionando, que estamos bastante verdes, y espero que en el futuro ya no sea tan especulativo. Seguramente será así. Chicas, vamos a abrir un compás. ¿Tenemos tiempo, producción? Ya terminamos, pero dame un chance para una pregunta de la gente que esté en el público, porfa, no me maten. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre medios, comunicación y Bitcoin? A ver, ¿quién se anima? Por allá tenemos la pregunta. Deja que te llevo el micrófono. Ah, bueno, llévaselo tú, perfecto. Vamos a escuchar. Se las diriges a ella, a mí no, yo no sé nada de comunicación. Aquí las que saben comunicar son ellas. Buenas, gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Sergio, gracias por darme la oportunidad de hacer la pregunta. Me refería a esto también de la responsabilidad de los medios al comunicar todas estas ideas de estos influencers, entre comillas. Y me preguntaba si, o más bien quería hacer una reflexión sobre eso, pues yo también soy comunicador, de alguna u otra manera, y creo que muchas veces los medios pecamos de mesianizar a ciertas personalidades y entonces contribuimos a todo este maremoto de locura que a veces se da con
con estos movimientos de precios. Pero comunicador también sé que puedes hacer un artículo de 3.000 palabras sobre la influencia del Bitcoin en Venezuela y obtener 800 visitas. Y si dices que Elon Musk tuiteó el perrito de Dogecoin, tiene 25.000 visitas. Entonces quería saber más que todo la opinión de ustedes sobre este hecho, porque es un hecho, pues. Gracias. Bueno, voy yo y después van ustedes. Rapidito para que no me mate producción. Mira, por lo menos personalmente, a veces peco de odiosa porque digo cosas que mucha gente no quiere escuchar y creo que va por un tema de responsabilidad. Siempre me gusta decir, aunque es imposible ser objetivo, pero siempre me gusta, no solamente cuando voy a recibir una noticia, sino cuando voy a comunicar, ser lo más objetiva posible. Y pareciera que eso se está perdiendo mucho. Yo veo culto a las personalidades, veo culto a Bukele, ahora pareciera que va a haber un culto a Putin. Y en ese punto pudiéramos perder el sentido y la ética de la responsabilidad al comunicar. No sé cómo lo vean las chicas. Total. Rapidito. También coincido con Ana, totalmente. Yo creo que algo que se habla dentro de los medios es tener la responsabilidad de, sí, es verdad, queremos visitas, hay ciertas palabras claves que queremos que la gente cliquee, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad decir a la gente, pero espérate, eso no significa que este tipo sea un mesías y este tipo sepa sobre Bitcoin. Más bien, darle también cabida a que otras personas que sí saben también formen parte del ecosistema. Y yo creo que ahí en los medios de comunicación, y en los medios de comunicación lo que se necesita hacer es hacer más atractivo el contenido educativo. Yo solo digo que ni tan calvo ni con 2 pelucas. O sea, no te vas a quedar sin clics, pero tampoco te vuelvas lapatilla.com. Por favor, quote, etiqueten a Jackie, amo. Ana, Una gente por ahí que pone diosa canales con la no sé Un qué, segundo. clic, sets y más fotos. Terrible. Miren, los quería invitar a que participen en nuestro concurso en Money on Chain, que ya vamos a cerrar. Pero utilicen el hashtag Ajá. Caracas Bitcoin Experience No, porque exacto. si no, no van a Pero ganar. ahí está, y tienen que seguir a las redes del evento, suscribirse al newsletter del evento y al de nosotros. Y bueno, muchachos, en un ratico le entregamos los premios. Listo, por favor, un aplauso para las chicas. Chicas, muchas gracias.